Ahora sí, somos Abraham Lincoln. Puedes moverte un poquito para que los niños vean a Abraham Lincoln. Ahí está. Recordemos la historia de Abraham Lincoln. Ok. Cuando Abraham Lincoln era chiquito, su padre Thomas Lincoln, él le gustaba leer y leer y leer y leer, como a mí y a Dani. Ni tampoco le gustaba ir a trabajar, quería leer y leer y leer. Como pueden ver aquí, él dice, I'll catch up with you later. Porque él quería leer, porque quería ser un abogado. Y hoy le vamos a preguntar a un abogado también, pero eso es una surprise. Ok, le pasemos la otra parte. ¿También tú la puedes contar? Ok, cuando Abraham Lincoln vio un día, cuando él tenía 10 años de edad, vio a unos niños jugando con tortugas. Y entonces cuando él fue a ver, él se dio cuenta de que no estaban jugando con las tortugas, las estaban lastimando, le estaban poniendo piedra encima de ella y estaban diciendo, miren, es muy fast. Pero eso es malo. En ese momento, cuando Abraham Lincoln vio a los niños jugaron, él los defendió. Les dijo, déjenla a la tortuga tranquila. El niño dijo, ¿qué usted dijo? Y Abraham Lincoln le dijo, ustedes me escucharon. Dijo, déjela quieta. Y entonces los niños la dejaron quieta. Abraham Lincoln soñaba en ser un abogado. Sí, pero recibió dos cosas que le mandó Dios. Ser un abogado, ser un presidente. Él fue el 14 presidente y era un... No 14, el 16 presidente. Oh, el 16 presidente. Era un buen presidente. Hizo leyes para la esclavitud. Abraham Lincoln fue el presidente número 16, ¿verdad, Dani? Sí, y él batalló contra Stephen Douglas. Él siempre ponía muy importantes papeles en su, ustedes saben, su gorro. Su hat. Su big hat. Sí, y nunca cambió sus caminos. Siempre ponía así sus caminos. Se llama sombrero negro grande, muy grande. Sí. Puede caber como uno de tus juguetes o como una de tus papeles. Sí, muchas cosas podían caber en el hat. Era un buen presidente. Libró a personas de la esclavitud. Uno de ellos era Nancy, que trabajaba para un vendedor de tienda. Sí. Y también muchos blacks estaban tratados como ustedes saben, esclavos, como los israelitas en Egipto. Los afroamericanos se llaman. Sí, y ese vendedor de tiendas lo mandó a otro hombre. Y ese hombre la maltrató muy mal. Pero Nancy nunca volvió a trabajar por él. Algunos de sus jueces de esas lands, quiero decir tierra, tenían martillitos. Cada juez de este mundo tiene un martillo. Y algunas veces ellos estaban en una courthouse. Una courthouse es en inglés, se llama en inglés, pero una courthouse también pueden venir personas para escuchar al juez. En una de esas courthouses, de una de esas lands, vivían cerdos debajo. Y unos días, Abraham Lincoln y otros lawyers, ustedes saben, abogados y un juez iban de camino a camino a cada estado de Estados Unidos. Sí. Y ellos
Y ellos tenían que estar en pobres hoteles. Sí. La comida era mala. Dani, ¿podría yo hablar, por favor? Sí. No me interrumpas, ¿ok? Y la comida era mala. Y los beds, las camas estaban llenas de bed bugs. Y también los abogados. Los cuartos. Dani, ¿puedo hablar? Pero no me interrumpas, Dani, ¿ok? Los abogados tenían que, ustedes saben, compartir las beds, excepto el judge, el juez. Porque él tenía su propia. Pero, los cuartos eran pero muy fríos. Y saben también, el juez, les digo cuántos pounds me dio el juez. 300 pounds. Bueno, ¿cómo 300 pounds? Y un día, esta es una de las dos chistosas partes de la vida de Abraham Lincoln. ¿Puedo contarla? Sí, y yo cuento la otra. Tú dices, esa es muy chistosa. Un día, cuando Abraham Lincoln fue llamado a estar cerca del juez que tenía el martillito, dijo un joke en secreto al otro abogado. Y este abogado se rió pero muy mal. Y el juez dijo, ¡silencio! Tú estás pagado $5. Él tiene que pagar $5. Y cuando el sermón terminó, el juez le dijo a Abraham Lincoln que escuchara el chiste que le dijo al abogado. Y este se rió como el abogado. Ups, se me cayó. Y entonces el juez le dijo a Abraham Lincoln que ya no pagara los $5 porque un chiste no hay que pagar. Porque es muy chistoso. Los chistes salvan todos. Sammy va a descansar un ratito. Mientras tanto, yo voy a contar esta parte. Y miren, un día cuando estaban cerca de una courthouse, dos hombres se enojaron por un horse, quiero decir caballo, porque no recordaban cuál era su madre. Y Abraham Lincoln dejó a todos afuera. Tenía encadenado al burrito, al caballito, y puso dos caballos. Uno de ellos era de verdadera mamá, y cuando lo dejó salir, estaba dirigiéndose a su verdadera mamá. ¡Qué felicidad eso! Ya estoy listo para presentarme a los niños. Ok, vayamos a la siguiente parte de la historia de Abraham Lincoln. Esta parte es la segunda parte de las más chistosas partes de que a Abraham Lincoln le pasó. De verdad. Un día cuando Abraham Lincoln iba a su camino, a su trabajo, con su hat, ustedes saben, unos niños, sombrero, unos niños le hicieron un truco a Abe y pusieron una larga línea across the street, cruzando la calle. La puerta estaba muy alta. Todas las personas podían pasar debajo por ella, incluyendo los carros, excepto Abraham Lincoln porque él era muy alto. Entonces, Abraham Lincoln no vio la cuerda y entonces los niños estaban escondidos y se tropezó con la cuerda y se le cayó su hat. Y se le salieron todos los papeles. ¿Quieres decir cartas a mí? Cartas, papeles, las dos cosas. Los niños salieron de sus escondites y comenzaron a tirarse sobre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se rió, le usaba un buen chiste. Él no estaba muy enojado. Ahora es mi turno también presentarle.
él no estaba muy enojado con los niños porque le gustaba un buen chiste. Tú puedes decir chistes cuando quiera que quieras. Abraham Lincoln sabía que Illinois era el país donde él vivía y era un libre estado. Me equivoqué, era Illinois. Illinois era un lugar libre. Bueno, ese estado era un estado. Y también habían otros estados que tenían, ustedes saben, tenían esclavos. Eso fue antes de que tú nacieras. Sí, Georgia, donde yo y Dani vivimos, era un slave state. Y allá, como en Washington, aquí la cosa verde eran unions. Esos como Washington, ahí y South Dakota iban a existir un poco más después de la vida de Abraham Lincoln. Por eso decían New Lands. Illinois también tenía un poquito de esclavos y él le pidió al judge que nadie en Illinois sería esclavo o esclava, pero el judge no quiso. Pero cuando ustedes saben, Abraham Lincoln fue presidente, él hizo leyes para parar la esclavitud. Sí, miren, él recibió una carta que decía "Reward, runaway slaves". Así se escribía en el dictado de Abraham Lincoln. Y así se existían los papeles. Y Abraham Lincoln no quería nada de eso, de esclavitud que estaría en, ustedes saben, los estados de los Estados Unidos. Todo Estados Unidos antes de que tú nacieras tenía esclavos, como Israel en Egipto. Y cuando Abraham Lincoln, él trataba de eleccionar para el US Senate, para ser presidente, él perdió la elección. Sí, pero contra Stephen Douglas. Stephen Douglas ganó. Y hubo otra elección contra Stephen Douglas, lo mismo. Esta vez Abraham Lincoln ganó. Y cuando Abraham Lincoln estaba listo para escribir su primer speech, su primer discurso a todas las personas. Y él estaba buscando a un lugar para poner su gorro. Y cuando Stephen Douglas le dijo, si no puedo ser presidente, puedo yo sostener este grande hat. Y ahora vamos a la otra parte. Abraham Lincoln era un buen presidente. Libró a los esclavos. En batallas se libró a los blacks. Y los blacks ganaron. Pero eran morenitos, los afroamericanos. Y Abraham Lincoln era un buen presidente. Libró a los esclavos también. Y nunca cambiaba sus caminos. Él siempre ponía papeles importantes en su top hat. Niños, Abraham Lincoln era un buen presidente. Y también luchó para ser un buen abogado y para parar la esclavitud. Él leyó para ser muy sabio, para ser un abogado, como yo. No quería hacer cosas que le mandaban sus padres. Quería solo leer y leer. Como yo, cuando papi y mami me mandan a hacer una cosa, yo digo, pero puedo seguir leyendo. Y también Dani. Abraham Lincoln era un buen abogado. Él era un buen abogado por medio que Dios se lo dio para tener ese buen objeto. ¿Sabían? Abraham Lincoln era cristiano. Sí, él sabía mucho de Jesús. Él era cristiano. Él algunas veces leía la Biblia cuando él quería leer y leer. A veces leía la Biblia y decía,
déjame seguir leyendo la Biblia, mami. Déjame seguir leyendo la Biblia, papi. Abraham Lincoln no le gustaba hacer nada que le mandaban sus papás. Bueno, algunas veces, pero le gustaba. Su favorita cosa no era movies, nada de eso. A él le gustaba leer. Leer. Fue muy sabio cuando era abogado y presidente. ¿Saben? Jesús, nosotros tenemos un buen abogado. Es Jesús. Él luchó y luchó para salvarnos del pecado. Como Abraham Lincoln luchó y luchó para salvar a todas las personas de Estados Unidos de la esclavitud. ¿Puedes decir? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dijo, ahí decía, como lo ven, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Sí. Era el que se me olió. Y voy a leer también esto que tenemos aquí. Ustedes tienen el mejor abogado que defiende su causa. ¡Es Jesús! Niños, los vemos allá donde nosotros hacemos nuestras transmisiones. Dani, yo te voy a ganar. Es un marcalito afuera.